Bien, mis hermanos, esperemos un poquito. Hoy si me da tos, pido perdón porque no estoy resfriado, pero quedé con una tos así, pero... Mm, no se puede pasarme. Después esa parte la editan, ¿no? Ya, mi hermano, lo invito a buscar en su Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 25 al 30. Mateo 11, ¿se escucha, cierto? Sí. Versículo 25 al 30. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Y dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas se me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. ¿Podemos tomar asiento, mi hermano? Y bueno, como nuestro pastor nos introducía un poco en la devoción, en el devocional que hacía hace unos momentos, Cristo menciona estas palabras en el contexto de que viene desde Mateo 9, que hemos venido viendo, haciendo milagros, señales, y se levantaban los fariseos criticando y qué sé yo, poniendo en duda el nombre de quien lo hacía y todo eso. Después Jesús hace una denuncia a Israel porque no habían creído a pesar de todos estos milagros, ellos seguían incrédulos. Y es en este contexto cuando empieza Dios a alabar al Padre y a introducirnos en lo que vamos a conversar el día de hoy. ¿Sí? En el mundo cristiano, en general, existe un consenso, o varios consensos, de acuerdo a las cosas que atribuyen a Dios, a los atributos de Dios. ¿Sí? Cuando nos preguntamos si Dios al que adoramos es santo, todos decimos sí, nuestro Dios es santo. Al unísono, ¿cierto? Si hablamos de que Dios es amor, todos decimos Dios es amor, y eso no hay discusión al respecto. Dios tiene misericordia, es poderoso, es omnisciente, omnipotente, y el consenso de todos los cristianos decimos amén. Estamos todos de acuerdo con eso. De hecho, si alguien negara alguno de estos atributos, sería cuestionable pensar que si realmente soy cristiano o a qué Dios estoy siguiendo. Por lo tanto, ningún cristiano se atrevería siquiera a poner en duda alguno de los atributos de Dios. Cuando preguntamos sobre la soberanía de nuestro Dios, lo mismo, todos unánimemente decimos sí, Dios es soberano. Incluso hay canciones donde decimos, Señor, tú eres soberano sobre todas las cosas. Pero en este atributo en particular, cuando nos ponemos a indagar un poco más profundamente, nos damos cuenta que las opiniones ahí empiezan entre cristianos, empezamos como a incomodarnos un poco. Decimos, Dios es soberano, pero cuando empieza a tocar mis decisiones y lo que yo puedo elegir o hacer, ahí empezamos como chuta, parece que no es tan soberano Dios. Entonces, podemos decir que para muchos, la soberanía de Dios puede llegar hasta el punto donde empieza el orgullo del hombre de nuestro corazón caído. La soberanía de Dios es un atributo de Dios, de todos los atributos que Él tiene, que ataca directamente nuestro orgullo, hermano. Por eso para algunos ha sido muy, muy difícil de asimilar o de entenderlo. En este punto podemos entender que Jesús, cuando muere en la cruz, no murió para abrir una posibilidad de salvación. Jesús no dijo, voy a morir en la cruz para que ahora las personas tengan una posibilidad de ser salvos. No fue eso.
Jesús murió eficazmente. Cuando Cristo muere en la cruz fue para dar salvación, no para abrir una posibilidad de salvación. Por lo tanto, en virtud de esto es cuando Cristo, en lo que leíamos recién, dice: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Escondió algo a algunos y las reveló a otros. ¿Y por qué lo hizo? Dice: sí, Padre, porque así te agradó. Por lo tanto, vamos a separar este sermón en 3 puntos, que el primero es: Dios quiso revelar a unos y a otros no. Por lo tanto, cuando este versículo menciona de que Dios ocultó estas cosas a unos y las reveló a los niños, cuando Jesús menciona estas cosas, es más o menos lo que el pastor nos venía diciendo y lo que hablábamos al principio. Las personas presenciaron milagros antes de que Cristo dijera esto. Los vieron, estaban ahí. Pero no vieron que estos milagros apuntaban al Mesías prometido que estaba frente a sus ojos. Escucharon de los labios del propio Jesús el mensaje del Evangelio, del arrepentimiento. Pero no lograron ver su propio pecado y no se arrepintieron. Por lo tanto, la evidencia no faltó. La evidencia estaba ahí. Los milagros estaban, las señales estaban, el mismo Mesías estaba predicando ahí. Pero no todos se arrepintieron. Por lo tanto, aquí hay algo que uno dice: ¿y quién hizo eso? Si la evidencia estaba tan clara. Dios decide ocultar algunas cosas de unos y mostrárselas a otros. En su declaración, Cristo, cuando dice Padre, Señor del cielo y la tierra, nos muestra que Dios es soberano sobre todo, sobre toda la creación. Nada ocurre fuera de su control. Por tanto, la incredulidad de estas personas que no se arrepintieron, que no creyeron, tampoco escapan de la soberanía de Dios. O sea, si alguien cree en el mensaje del Evangelio, la soberanía de Dios está actuando ahí. Si alguien no cree, también la soberanía de Dios está actuando ahí. Dios tiene el control de todo. Y es aquí donde encontramos esta enseñanza principal del punto. Donde no es que Dios quite evidencia, no es que Dios oculte. No es que Dios esté diciendo: a ellos no les voy a mostrar, o a otros no. La evidencia está disponible para todos. Para todos, para todos, para todos. La verdad, el Evangelio está disponible para todos. De hecho, la invitación es que prediquemos a todo el mundo. En Salmos 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Pablo en Romanos dice que ante esta evidencia de lo creado, nadie tiene excusa de la existencia de Dios, nadie escapa. Por lo tanto, no solo la creación muestra evidencia de Dios, los milagros de Cristo muestran evidencia de que hay un Dios. Las escrituras ya existían en los tiempos de Dios, de Jesús, y nosotros hoy en día tenemos mayor beneficio, porque algunos pueden decir: es que nosotros no estamos viendo los milagros que hizo Cristo. Pero nosotros tenemos la evidencia completa, tenemos la escritura completa, tenemos la revelación completa de Génesis a Apocalipsis. Por lo tanto, la evidencia está, mi hermano. Por lo tanto, el problema no es intelectual. No es que usted le diga las cosas y no lo entienda. No está ahí. El problema está en el corazón del hombre. Hay una incapacidad espiritual para poder responder al Evangelio con arrepentimiento. Por lo tanto, podemos decir que Dios concede a todos la información, pero no a todos la iluminación salvadora. Dios es soberano. Ahora, Jesús declara que Dios oculta esta iluminación salvadora de sabios y entendidos, pero no es por el hecho de que sean inteligentes. Uno puede decir, al leer de forma rápida, dice, porque Cristo dice, ¿cierto? Te alabo, Dios, porque escondiste esto de los sabios y los entendidos. Y se lo diste a los niños. Pero tiene que ver en el contexto que estaba Cristo. Estaba hablándole a fariseos, a escribas y a mucha gente que creían que podían, con su propia sabiduría y con su propio conocimiento, más las obras que hacían, alcanzar la salvación. Pero Dios a ellos decidió ocultárselos. Y cuando dice que se le
le da esta iluminación a los niños, no quiere decir a niños pequeños de edad. Los niños tienen una forma de ser dependientes, ¿cierto? Donde ellos no son capaces de hacer todas sus cosas. Entonces a los que eran dependientes y recibían el mensaje porque entendían que no dependía de sus propias fuerzas y dependían de Cristo o de Dios, a ellos Dios decidió revelarles el mensaje, revelarles esta salvación. Entonces si vemos ambos grupos de personas, los sabios y entendidos no tenían ningún mérito porque ellos confiaban en ellos. Después vemos a los niños, indefensos, sin mérito alguno. Por sus propias cuentas, ni los sabios ni los niños tenían opción alguna para ser salvos por su propia fuerza. Porque al final del día, ¿cuál sería la forma, mis hermanos, para que nosotros alcancemos la salvación? Con nuestras propias fuerzas. Sería obedecer perfectamente la ley de Dios. Y ya hemos visto en lo que nos han predicado nuestros pastores, en el Sermón del Monte, sobre todo cómo Jesús pone la vara tan alta que se nos hace totalmente imposible lograrnos por nuestra propia fuerza. De hecho, Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿por qué Dios decide salvar a los que son como niños y condenar a los sabios si ninguno tiene opción? Es una pregunta lógica. ¿Por qué Dios decidió a uno y otros no? Si ambos están perdidos, ambos son pecadores. Y en el versículo 26 Jesús lo responde y dice, sí, Padre, porque así te agradó. Mis hermanos, ¿qué nos sucede al escuchar esto en nuestros corazones? De que Dios decide soberanamente a quiénes salvar y a quiénes no. Esta doctrina, si algunos la han escuchado, se llama la elección incondicional. Y yo recuerdo que cuando la comencé a ver y a estudiar esto fue fuerte. Porque uno viene a veces con otras creencias, con otra formación. Con mi esposa que está presente acá, nos pasaba que fue fuerte también para ella empezar a entender la soberanía de Dios. ¿Y por qué se nos hace difícil? Porque ataca el orgullo, mi hermano, ataca nuestro orgullo humano. ¿Cómo yo no voy a ser capaz de hacer algo? ¿Tan malo soy? ¿Tan perdido estoy? ¿Tan incapacitado estoy para responder al mensaje de Dios? ¿Cómo va a ser tanto? Por lo tanto, nos damos cuenta que la salvación de nuestras almas está lejos de estar en nuestras manos. Y cuando respondemos al mensaje del Evangelio con fe, cuando alguien nos predicó el Evangelio en algún momento y nosotros dijimos, sí, Señor, yo me arrepiento y decido seguirte, esa fe ni siquiera viene de nosotros. Nuestro pastor nos decía, Dios es el dador de la fe. Uno de los pasajes más categóricos con esta doctrina, el capítulo completo es muy, muy bonito para que lo lean, pero en Romanos 9. Y en Romanos 9, 14 y 16 dice, bueno, el contexto es cuando viene hablando de los gemelos, Esaú y Jacob, que desde el vientre de la madre, Dios escogió a uno para salvación y a otro para condenación. Entonces Pablo, como respuesta a eso, hace una pregunta retórica, que siempre Pablo lo tiende a hacer, y dice, pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mi hermano, Dios es soberano no solamente en la creación, en todas las cosas que nos rodean, en todo. Es soberano en tu vida y en la mía. Es soberano en absolutamente todo. Él tiene el control de todas las cosas. Es el orgullo del corazón del hombre lo que provoca esta sensación a veces de injusticia al escuchar esto. Decimos, ¿cómo Dios va a ser así? ¿Va a elegir a uno y otros no? Nos hace pensar que hay una injusticia. Dios, por ser amor y misericordioso, es como que tuviera alguna obligación y el deber de salvarlos a todos. Porque Dios es amor,
porque Dios es misericordioso. En última instancia podría, por último, dejar en las manos de los hombres la opción de la salvación. Pero leímos recién que no depende del hombre, no depende del que corre, ni del que quiere, depende de Dios, de quien Él quiere tener misericordia. El hombre, mis hermanos, está absolutamente imposibilitado de responder al Evangelio. Estamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2. Por eso, creer que podemos decidir rendirnos a Cristo por nuestra propia cuenta es un problema de orgullo. La paga del pecado es la muerte. Y en Romanos 3:10 recién leíamos que no hay justo ni aún uno. Por lo tanto, si Dios, sabemos que Dios es justo, ¿cierto? Preguntamos delante los atributos de Dios. ¿Dios es justo? Sí, es justo. Y hay unanimidad en eso. La paga del pecado es la muerte. Estamos todos claros con eso. Entonces, si Dios es justo, ¿cómo puede perdonar a algunos? Una vez un predicador se llama Spurgeon, él comentaba que una hermana de su iglesia se le acerca y le pregunta, pastor, sobre Romanos 9. No entiendo esto. Me parece injusto, me parece complejo de que en el vientre de su madre, ambos bebés, antes de nacer, Dios ya condene a uno y ya al otro lo amó. ¿Cómo puede ser posible? Y Spurgeon le responde, estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Cómo es posible que Dios haya salvado a uno? ¿Se dan cuenta? Si Dios es justo, la paga del pecado es la muerte. Pero Dios salva a algunos. ¿Entonces eso lo hace injusto? ¿Cómo puede Dios llegar y salvar a las personas si todos merecen la muerte y decimos que Dios es un Dios justo? ¿Qué pasaría si en el juicio de un criminal que asesinó a un ser querido de nosotros, por ejemplo, y ante toda lógica de todos los espectadores, esta persona merece una condena ejemplar, pero de pronto el juez decide arbitrariamente dejarlo en libertad y declararlo inocente? ¿Cuál sería la reacción de todos nosotros? Que injusto el juez. Entonces, ¿cómo Dios puede perdonar a pecadores de la condenación eterna y seguir siendo justo? Por el sacrificio de Cristo, mi hermano. Y Cristo es la respuesta. Por lo tanto, nos empieza a cambiar un poco el paradigma o la perspectiva de esto. Que Dios decida salvarnos, a algunos es digno de darle gracias por su amor y por su misericordia, porque no tenía que haberlo hecho. El hombre pecó y Dios pudo haber destruido al hombre, seguir siendo justo, y él seguía siendo Dios. Pero él tuvo tanto amor, tanta misericordia, que dio a su Hijo, se hizo hombre, se humilló para darnos la opción salvadora. ¿No es digno de gloria y de darle gracias a Dios por eso? Por lo tanto, Cristo vivió la vida de perfecta obediencia, que nosotros no podemos vivir, y eso abrió las puertas de la salvación. Entonces, ¿por qué Dios condena a algunos? Porque Dios es justo. ¿Por qué Dios salva a otros? Porque es un Dios lleno de amor y misericordia. ¿Y cómo elige a quiénes salvar y a quiénes condenar? Por su soberana voluntad. El versículo 26 del texto que estamos aprendiendo ahora dice, sí, Padre, porque así te agradó. Entonces Dios obra de esta manera para demostrar su ira, su poder, las riquezas de su gloria, su misericordia. En Romanos 9 ya Pablo nos dice que hay dos grupos de personas, vasos que están preparados para ira y vasos de misericordia preparados para la gloria. Ya mucho antes. En Éxodo 14 nosotros vemos cómo Dios salva al pueblo de Israel, pero y después destruye los carros del faraón. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo ante esto? Dios destruye y Dios salva. La respuesta en el capítulo 15 es un himno de alabanza y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios juzgó a Egipto
y salvó a Israel. Ambos, la salvación y el juicio, son dignos de gloria a nuestro Dios. El primer punto que vimos era que era cierto que Dios quiso revelar a uno y otros no. En el segundo punto, vamos a ver que el Padre revela a través del Hijo. En el versículo 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo. Y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Por lo tanto, en el punto anterior veíamos que el Padre escondió algunas cosas a uno y las reveló a otro. Ahora en el versículo 27 nos muestra el medio por el cual ocurre esta revelación. Y esta es a través del Hijo, a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, podemos decir que el Padre decreta soberanamente a quien salvar y el Hijo ejecuta esta revelación salvadora. El Hijo te muestra a ti al Padre. El Hijo es la personificación de Dios. Vino a revelarnos al Padre a nosotros. Ahora el versículo parte diciendo que el Padre le entregó todas las cosas al Hijo. O sea que Jesús posee toda autoridad, en igualdad que el Padre. No nos olvidemos que Jesús es Dios. Y aquí es importante lo siguiente, porque podemos ver entonces el Padre, el cuestionamiento que nos puede ocurrir es que bien, el Padre decide soberanamente, pero no está diciendo que el Hijo también decide soberanamente. Entonces uno puede pensar muy humanamente de que chuta, y si el Padre decide algo y el Hijo decide otra cosa. Pero no nos olvidemos que la Trinidad posee una sola voluntad divina. Lo aclaramos porque en el punto anterior habíamos dicho eso. Pero las tres personas de la Trinidad siempre actúan juntas y actúan en total acuerdo. Nunca hay un desacuerdo en ellas. Por lo tanto, si el Padre coge a uno, el Hijo también. Cuando el Padre decide enviar al Hijo para morir por nosotros, el Hijo en su corazón ya estaba el deseo de venir a morir por nosotros. En otras palabras, a quien el Padre decide salvar, también el Hijo a ellos quiere revelarle el Evangelio. O dicho de otra manera, el Padre le agradó salvar a algunos y el Hijo quiere revelar ese conocimiento salvador a esos algunos. Y de una forma más práctica podemos decir que el Hijo quiere salvar a los que el Padre ya escogió salvar. Por lo tanto, en la declaración de nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, vemos que hay un conocimiento exclusivo y perfecto entre el Padre y el Hijo. Mi hermano, nadie conoce al Hijo como el Padre conoce al Hijo. Y nadie llega a conocer al Padre así como el Hijo conoce al Padre. Y en la Biblia nos damos cuenta muchas veces que el acto de conocer demuestra una intimidad, una cercanía entre las personas. Y justamente en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocimiento que quiere revelar a los suyos Jesús acerca del Padre es el conocimiento de la vida eterna, de la salvación. Como decíamos delante, pero no se trata solamente de tener información, mi hermano. Los fariseos conocían mucha teología. Hoy día usted puede ver a una persona que conozca mucho de teología, un teólogo renombrado, pero llenar nuestras mentes de información no es la revelación que Cristo trae del Padre, esa revelación salvadora. No nos confundamos. De hecho, Santiago 2:19 menciona incluso que los demonios saben quién es Cristo. Este conocimiento salvador tiene que ver con cuando Cristo, a través del Espíritu Santo, decide abrir los ojos espirituales de alguien, de sus escogidos. En Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y nuevamente queda destruido todo orgullo humano. Es el Padre quien levanta a los muertos. Y como decíamos en Efesios 2, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Quién nos sacó de esa condición? El Padre, por quien lo decidió. Y así también el Hijo a los que quiere dar vida. Si alguien quiere conocer realmente al Padre, es porque el Hijo quiso revelárselo. Si usted
sintió algún momento esa necesidad de conocer a Dios y de conocer al Padre, no fue porque usted tiene esa cualidad de quererlo. Fue porque en ese momento Cristo abrió sus ojos espirituales. Hermanos míos, es glorioso pensar esto, que quien tiene el derecho soberano de revelar al Padre es precisamente Jesús. ¿Por qué? Porque no es un rey tirano, lejano o distante. Es el Hijo eterno de Dios, Dios y soberano, que decidió hacerse hombre, se humilló, soportó el desprecio, rechazo, fue a la cruz, vivió con su pueblo, fue acusado de hacer las obras en nombre de Belcebú incluso. Y ese Dios, ese rey, el que tiene en su poder la autoridad de revelar a Cristo, de revelar la salvación. Por lo tanto, eso debería traer consuelo a nuestras vidas. No es una persona tirana que está sentada en el trono mirando y eligiendo así, a este sí, a este no. Se hizo hombre, vivió entre nosotros y sufrió por amor. Fue a la cruz por amor, para darnos salvación. Por lo tanto, mis hermanos, nuestro corazón nos puede decir muchas cosas acerca de este rey, acerca de Dios. Hoy en día las redes sociales nos invaden por todas partes y ponemos oído y atención a cosas que no alimentan nuestra alma y no alimentan nuestra vida, en la televisión, en las redes. Pero si hay alguien a quien sí debemos poner atención y debemos escuchar, es a este rey, a Jesús, lleno de gracia y amor y misericordia. Más encima, a este rey acabamos de ver que el Padre le entrega toda autoridad, todo. Es un rey tan poderoso, tan cercano a nuestro, que se hizo hombre, que a él deberíamos escuchar siempre. En Deuteronomio 18:15, Moisés le dice al pueblo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Está hablando un futuro, que se va a levantar un profeta como Moisés, y que a él tienen que oír. Y luego en el versículo 18, Jehová dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo les pediré cuenta. Está hablando de Cristo, de Jesús. Qué terrible debe ser que Dios nos pida cuenta el día de mañana y no tengamos cómo responder. Por tanto, mi hermano, si el Padre ha puesto todo esto en manos del Hijo y Él nos dice que escuchemos a Él, debemos escucharlo, seguirlos y someternos a su señorío. Y esto nos da paso al punto final, donde Cristo el llamado que hace es: venid a mí. Dice que Dios es Señor, que a Él le entregaron toda autoridad, que es un Dios cercano, que está aquí, que está con ustedes, tengo todo el poder. Por lo tanto, la lógica es: vengan a Cristo. Y Cristo mismo dice: vengan a mí. El versículo 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No hay una contradicción en esto, para nada. No es porque Dios elija soberanamente y Cristo también elija soberanamente, entonces ahora Jesús, ¿por qué dice venid a mí? Mis hermanos, el llamado de Cristo es universal y solo Él sabe, y Dios sabe, quiénes van a responder a su llamado. Pero como decíamos delante, la información está ahí para todos. El llamado está para todos. Ahora, estos versículos, estos últimos 3 versículos, muchas veces se leen de manera aislada. Y uno toma la Biblia, a veces como estos pancitos de vida, y me sale y dice: venid a mí.
todos los que estáis cansados y cargados. Por lo tanto, uno tiende a creer que Dios está haciendo una invitación donde el hombre tiene la capacidad para responder a este llamado. Porque pero el contexto que acabamos de ver nos muestra que no. Primero vimos al Padre que esconde y revela soberanamente, en los versículos 25 y 26. Luego vemos que el Hijo posee toda autoridad y es el único que revela al Padre, en el versículo 27. Y ahora vemos que el Hijo está llamando a los que el Padre le ha dado, en el versículo 28 y 30, que acabamos de ver. Cualquier duda que podamos tener respecto a esto, mi hermano, sigue siendo este orgullo que tenemos en nuestros corazones, porque el conocimiento de las personas que el Padre y el Hijo han decidido salvar soberanamente por medio de la predicación del Evangelio es un conocimiento que no nos corresponde saber. Dios nos ha revelado muchas cosas en la Biblia, muchas, pero hay otras cosas que Él no decidió revelarlas, misterios y cosas que están ocultas, y esta es una de ellas. No tratemos de ser mejores que Dios o no luchamos con Dios tratando de entender lo que Él no nos ha querido revelar. Y además vemos en la Escritura que Dios no tiene ninguna intención en revelarnos esto. Pero sí hay algo. Nos invita a predicar el Evangelio y la salvación queda en las manos de Dios. En Marcos 16, 15 a 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Conformémonos con eso. Y aceptemos el señorío de Cristo. Prediquemos el Evangelio. ¿Quién va a ser salvo y quién no? Queda en las manos de Cristo. Y no nos deprimamos. Muchas veces predicamos y a veces vemos, con nuestros ojos vemos que no hay respuesta. Y vemos que la gente, pero podemos predicar y la gente no se arrepienta, no viene a Cristo. Pero ante esta misma circunstancia, cuando Jesús venía hablando de que, Capernaum, que si los milagros que se hicieron en ti lo hubiera visto Sodoma y Gomorra, ellos hubieran sido salvos, mas tú no has sido salva. Y hablaba de la incredulidad del pueblo de Israel. Inmediatamente después Jesús dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las diste a entender a los niños. Y muchas veces nosotros salimos a predicar, le hablamos a la gente de Cristo y sentimos una frustración tan grande. Como que, parece que esto no funciona, parece que mucha señor, ¿y cómo va a ser tanto? Mi hermano, usted predique y predique, y siga predicando muchas veces, pero descanse en que la salvación no está en su predicación, no está en su elocuencia, está netamente en Dios. Usted predica y Dios va a dar el fruto. Déjelo en sus manos, tal como Jesús lo hizo. Usted puede decir, Jesús a lo mejor era frío. Jesús no quería... No, imagínese que Jesús se hizo hombre, siendo Dios se humilló, fue a la cruz por amor. Y aún así, dio gracias a Dios, porque algunos iban a ser salvos y otros no. Aprendamos a descansar en Cristo. El corazón bondadoso de Cristo entonces se ve en este llamado que Él hace en venir a Él, lo cual ya es glorioso, mi hermano. Que este Rey soberano nos invite a ir con Él. Y más encima viene acompañado de un ofrecimiento grande, uno dice, venid a mí y yo los haré descansar. Ahora, no es un descanso de carga física, ni de dificultades, ni los problemas de esta vida necesariamente. Cuando leemos el texto, a veces entendemos, Señor, yo estoy tan cansado, trabajo todos los días, me levanto temprano, estoy agobiado con el día a día, estoy estresado y decimos, Señor, tú me vas a dar el descanso que necesito. No. En los capítulos anteriores veíamos que los líderes religiosos de la época, los fariseos, los escribas, que habían estado siempre criticando y cuestionando las señales milagrosas de Dios, habían agregado a la ley de Dios tradiciones humanas, convirtiendo la ley en una carga insoportable e imposible de llevar. Cuando el objetivo de la ley, si bien no era salvarnos, porque ninguno de nosotros podemos salvarnos cumpliendo la ley, porque nadie la puede cumplir excepto Cristo, es mirar la ley, ver nuestra incapacidad para lograrlo y ver que la necesidad de un Salvador.
Ese es el objetivo. Vemos la ley, oh, estoy terrible, no puedo. ¿Cómo lo hago? Necesito a alguien que me salve. Cristo Jesús. Pero los fariseos agregaron tradiciones humanas a la ley, poniendo una carga tremenda, tremenda, insoportable e imposible de llevar para la gente de ese tiempo. En este contexto es cuando Jesús les dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús aquí está hablando del peso del pecado y de todos los intentos inútiles del hombre por encontrar descanso delante de Dios con mérito humano. Mi hermano, intenta alcanzar la salvación por su cuenta y después dígame cuán cansado va a estar. Este peso que provoca estar trabajados y cargados es producido por diferentes causas. Por ejemplo, la culpa del pecado. La culpa del pecado provoca una carga en ti, mi hermano. La incapacidad por encontrar justicia por mi propia cuenta. ¿Tus obras que haces son por agradecimiento o estás buscando agradar a Dios de alguna forma? Incluso las obras piadosas como orar, leer la Biblia, congregarte, ofrendar, ¿son porque hay un corazón agradecido o porque estás buscando de alguna forma agradar a Dios y ser justificado delante de Él? Otro peso que podemos tener es el fracaso de la religión humana. Muchas religiones buscan el mérito humano. Las cargas legalistas impuestas por los líderes fariseos. ¿Puedes pensar hoy día, mi hermano, en alguna carga legalista de estos tiempos impuesta por hombres y no por Dios, que conozca y que sea una carga? Muchas veces nos encontramos con cosas extra bíblicas, donde por tradición y tradición nosotros las aceptamos y las ponemos como carga a las personas. Y no lo son. Es como si Jesús dijera: el descanso no está en ustedes, no pueden hacer nada, van a seguir agobiados. Entonces, vengan a mí, que yo os haré descansar. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús entonces toma esta promesa y afirma ser Él el que la cumple. En Jeremías 6:16 Dios promete eso. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ahora Jesús dice lo mismo. Venid a mí y yo os haré descansar. Es por eso que inmediatamente después de esto Cristo dice: llevad mi yugo, o sea, el yugo de todo el peso que llevan, déjanlo y lleven el mío para que puedan descansar. Mi yugo es fácil. Mi hermano, si hoy día te cuesta a ti descansar de esto, del pecado, o de alguna tradición, o de obra, o esfuerzo que estás haciendo, tratando de vivir una religión, donde venir a la iglesia, orar, leer la palabra, tener devocionales diarios, se siente como un peso que te vas desgastando. Déjame decirte, ven a Jesús y descansa. Pídele en oración que te ayude a salir de esa vida religiosa y que te permita disfrutar y descansar experimentando estas cosas que te dio Dios para conocerlo. La oración, los devocionales, el estudio de la palabra, el congregarnos en la iglesia. Hemos visto, mi hermano, que Jesús ha dicho: todas las cosas le fueron entregadas por el Padre. Ha afirmado que Él decide a quién quiere revelar al Padre. Por tanto, nos dejó claro que Él es todopoderoso, glorioso, santo. Para concluir su llamado, Cristo declara esto, mi hermano: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nos venía diciendo que toda la autoridad le fue entregada por el Padre. Nos dio a entender que es soberano, que es poderoso, que gobierna sobre todo. Es rey soberano sobre toda la creación. Y en su llamado, a venid a mí a descansar, Cristo dice:
aprended de mí que soy manso y humilde. Este rey todopoderoso declara eso. Para muchos puede significar debilidad, pero está lejos de serlo. Esto nos muestra que la humildad de Dios y su corazón amoroso es tan grande que a pesar de nuestra enemistad con Él, Cristo nos recibe con misericordia. Si tú vienes a Él, Cristo te recibe con misericordia. Muchas veces no entendemos la enemistad con Dios, mi hermano. Pero antes de Cristo, nosotros éramos enemigos de Dios. Lo hemos cantado aquí también muchas veces. Imagínese el punto de que antes de Cristo, a usted a lo mejor le hablaron el Evangelio. Le predicaron que Cristo se hizo hombre, murió por usted, murió por mí, sufrió, se humilló, hizo algo glorioso. Y a usted no le importó. ¿Cuántas veces no nos importó eso? Por eso Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿No te importó una vez? ¿No te importó una segunda vez? ¿No te importó una tercera vez? Era como abofetear en la cara el sacrificio de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y este rey, manso y humilde, te llama y te dice, vengan a mí, yo los haré descansar, y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Este mismo Cristo que tiene la autoridad soberana para revelar al Padre es el Cristo que llama con compasión a los fatigados. Mis hermanos, la elección soberana de Cristo a los escogidos para salvación no lo hace como un tirano distante. Por el contrario, esto garantiza que su llamado sea eficaz y que se cumpla. Si Él es soberano y elige a los suyos, mi hermano, no hay opción de que usted no sea salvo. Y eso es puro amor. Cristo cuando viene y muere en la cruz, Él muere y sella y dice, consumado es, está todo listo. Los que son míos, no hay nadie que los quite de su mano. Nadie, absolutamente nadie. Y eso es amor, eso es misericordia. Usted no se preocupe, Cristo ya murió por usted. Venga y descanse en Él. Para ir concluyendo, hoy hemos visto 3 puntos. El Padre es quien concede y revela estas cosas. Solo el Hijo puede dar a conocer al Padre. Y ese mismo Hijo es quien extiende una invitación gloriosa. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nosotros a veces creemos que la iglesia está llena de santos, ¿cierto? Y no es así. Tampoco por asistir a la iglesia usted es salvo. No todas las personas que van a la iglesia realmente son cristianas. Por más que se predique buena doctrina y se enseñe la palabra del Señor, usted puede vivir una vida religiosa. Puede incluso engañarse a usted y engañar a los pastores. ¿Quién conoce esto? Dios. Nos dio herramientas para poder tratar de saber, sí, dice, por sus frutos los conoceréis. Pero aún así, en el fondo, Dios sabe. Por lo tanto, no porque estemos en la iglesia o no porque hay alguien en la iglesia, tenemos que asimilar de frente que han sido salvos. Por eso es tan importante predicar el Evangelio 1, 2, 3, 4, siempre, y llenarnos nuestra vida y nuestra mente con el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, podemos llevar tiempo asistiendo, tiempo congregándonos, conocer himnos, doctrinas, versículos de memoria. Pero quizá hemos ido mucho a la iglesia, pero no al Salvador. Hemos aprendido mucho acerca de Cristo, mucho, pero quizá aún no descansamos en Él. Quizá hemos buscado esta paz y este descanso, y si nos miramos hoy día en nuestros corazones, nos hemos esforzado en tratar de ser una buena persona, sirviendo en la iglesia, pensando que Dios te acepta por tus obras. Pero el descanso y la paz que buscamos solamente la podemos encontrar en Cristo y solamente Él es el dador de esa paz. Mi hermano, si tú aún sientes el peso del pecado,
el peso de la culpa y reconoces que no puedes encontrar esta paz ni este descanso en Jesús, hoy día Cristo te dice, ven a Jesús, ven a mí, dice Cristo, yo te haré descansar. Él no está prometiendo una vida fácil, no está prometiendo una vida ausente de un discipulado cristiano. En ningún momento está diciendo de que tú no tienes que hacer obras, que hacer el bien, que congregarte, pero te está diciendo que ya no va a depender de ti esa salvación. Ponla en las manos de Cristo, pon tus culpas, pon tus pecados, aprenda a descansar en Él. Él, si bien no promete esta vida sin dificultades y sin cargas, promete algo, mis hermanos, que es mucho más glorioso. Y con esto sí vamos terminando. Como decíamos, antes éramos enemigos de Dios. Y Él promete la reconciliación con Dios. El perdón completo, hermanos, completo de nuestros pecados. Y un verdadero descanso, el cual quizás aún todavía no ha encontrado. Por lo tanto, cada uno sabe, mi hermano, en su corazón, cómo está delante de Dios. Yo, ustedes, cada uno. Así que los invito a que nos pongamos de pie y que oremos a nuestro Dios y nos presentemos delante de Él.